Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Yo me quedo sorprendido porque en verdad aquí hay personas que yo no esperaba encontrarme aquí. Mi hermana, ¿cuánto tiempo, esa experiencia que tuvimos allá en República Dominicana? Pueden sentarse, por favor. Vamos rápidamente al estudio de la palabra de Dios. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana lo hemos titulado A la velocidad del rayo. Y a medida que vayamos avanzando en el tema, ustedes entenderán el significado del título. Así que vamos a orar rápidamente para pedir la bendición de nuestro Dios. Amante Padre y eterno Dios, gracias te damos por tu palabra, porque ella es una guía segura en este mundo lleno de caos y confusión. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos cada día a vivir una vida confiada en ti, y que esas palabras del Salmo 125 cada día sean notorias en nuestra vida, porque los que confían en ti permanecen para siempre. Ayúdanos, Dios, a que las palabras de esta mañana, de este sermón, puedan caer en un terreno fértil y puedan llevar fruto para el reino de los cielos. Síguenos dirigiendo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar el presente estudio en el libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 28, y vamos a leer los versículos 11 en adelante. Ezequiel en el capítulo 28, y vamos a leer los versículos 11 en adelante. Pero antes de leer esos textos, quisiera darle un poco de contexto de lo que está sucediendo en este capítulo. En Ezequiel, el capítulo 28, se registra una visión del profeta Ezequiel en relación al rey de Tiro, o el gobernante de Tiro. Sucede que este gobernante se había autoexaltado tanto que quería ser como el mismo Dios. Inclusive Ezequiel dice que este gobernante decía en su corazón: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios. Es decir, este rey se tomó el lugar que solamente le correspondía al Dios verdadero. De tal forma que en los versículos 11 en adelante, el rey de Tiro se compara con Lucifer antes de su caída. Es decir, las mismas pretensiones que tenía Lucifer la tenía el rey de Tiro. Así que fíjense lo que dice en Ezequiel el capítulo 28, empezando en el versículo 11, acerca de Lucifer, donde el profeta está haciendo una relación entre Tiro y este ser antes de su caída. Dice aquí: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabada de hermosura. Y ahora noten en el versículo 13
algunos detalles que se dan en relación a Lucifer y dónde estaba él en el cielo antes de su caída. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pregunto, ¿dónde estaba él? En el Edén. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando Satanás fue al huerto del Edén, no fue a un lugar desconocido. Él conocía el Edén porque él había vivido antes de su caída en el Edén. Así que dice el texto, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y dice aquí, los primores de tus tamboriles y flauta fueron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora noten este detalle, porque no solamente dice que este ser estaba en el huerto de Dios y que tenía vestiduras elegantes, sino que también dice el texto que los primores de tus tamboriles y flauta fueron preparados para ti. Es decir, Lucifer es un experto en el tema de la música, porque él fue creado con ese propósito. Y sigue diciendo, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto era entre todos sus caminos hasta el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de tu inmenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Es decir, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es que Lucifer no solamente tenía vestiduras preciosas, sino que estaba en la misma presencia de Dios. Era un querubín protector. Por esa razón dice que él andaba en medio de las piedras de fuego. Ahora, ¿por qué razón dice Ezequiel que Lucifer se paseaba en medio de las piedras de fuego? Cuando ustedes van y estudian la gloria de Dios en todo el Antiguo Testamento, ustedes encontrarán, por ejemplo, cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, cuando Dios viene al monte Sinaí a impartirle la ley al pueblo de Israel, dice que el monte humeaba como si fuera fuego. Por esa razón dice la Biblia que Dios es amor y a la vez es fuego consumidor. La gloria de Dios es como si fuera fuego. Por esa razón, en el capítulo 7 del libro de Ezequiel, de Daniel, cuando Daniel ve la escena de juicio donde es puesto trono, dice que la rueda de esos tronos eran como llamas de fuego, porque la gloria de Dios en realidad es como si fuera fuego o es fuego. Como Lucifer estaba en la misma presencia de Dios, por esa razón dice Ezequiel que él se paseaba por el medio de las piedras de fuego. Ahora, no solamente Ezequiel habló de este ser antes de su caída. Fíjense también cómo lo describe en el libro de Isaías en el capítulo 14. Isaías en el capítulo 14, y vamos a leer los versículos 12 en adelante. Isaías el capítulo 14, los versículos 12 en adelante. Dice aquí, como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón,
subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Es decir, Lucifer tenía la intención de ser semejante a Dios. Y por esa razón, dice la Biblia, que fue arrojado por tierra. ¿Saben algo muy interesante? En el Nuevo Testamento hay un texto que solamente se entiende a plenitud cuando comparamos la vida de Cristo y la vida de Satanás. ¿Recuerdan ustedes el texto que dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será enaltecido? ¿Recuerdan ustedes ese texto? Cristo se humilló y fue exaltado por Dios. Satanás se exaltó y fue humillado por Dios. Es decir, la vida de estos dos son completamente distintas. Pero la pretensión de este ángel era que él quería subir por encima de las estrellas en el lado norte y quería ser semejante al Altísimo. Ahora, inmediatamente surge la pregunta: ¿será que después de su caída Satanás abandonó esta pretensión? Yo le voy a demostrar en esta mañana que en realidad en el huerto de Edén, con Adán y Eva, Satanás quería materializar lo que había empezado en el cielo. Y lo sigue materializando hoy en día en el mundo. Vamos a Génesis en el capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 1. Génesis en el capítulo 3. Dice aquí está hablando acerca de la desobediencia de Adán y Eva. Y fíjense lo que dice Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y ahora fíjense en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pregunto, ¿qué le había dicho Dios a Adán y Eva? El día que ustedes coman, ¿van a qué? ¿Qué le dice Satanás a ellos? Ustedes no van a morir. Es decir, el primer sermón de la inmortalidad del alma se encuentra en Génesis 3:4. En la frase ustedes no van a morir. Ese fue el primer sermón que se registra en toda la Biblia acerca de la inmortalidad del hombre. Es decir, lo que está diciendo Satanás aquí: mire, si ustedes desobedecen a Dios, ustedes van a ser seres pecadores inmortales. Pero la Biblia dice claramente que la paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Es decir, Satanás introdujo una pequeña mentira con el propósito de poner al hombre a creer en el error de la inmortalidad del alma. Ahora, yo quiero que ustedes noten, porque en el versículo 5 del libro de Génesis, el asunto no se queda ahí. Él no solamente dijo: ustedes no van a morir, van a ser seres inmortales pecadores. Fíjense que en el versículo 5, él le agrega un punto adicional. Dice: pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién?
como Dios, conocedores del bien y del mal. Dos mentiras sumamente sutil. En primer lugar, le hizo creer a la mujer de que si ella comía iba a ser una pecadora inmortal. Y en segundo lugar, le introdujo la mentira que él inició en el cielo. Ustedes van a ser como si fueran Dios. Pregunto, ¿cuál era la pretensión que él tenía antes de ser derribado por tierra? ¿Qué cosa quería él? Que quería ser como Dios. Es decir, la misma idea de rebelión que él inició en el cielo es la misma que él está presentando a Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero ahora noten que aquí tenemos dos problemas. En primer lugar, se presenta el error de la inmortalidad del alma. Y en segundo lugar, tenemos aquí espiritismo. Y ustedes dirán, no puede ser. Sí, ¿saben por qué? Porque el espiritismo, de acuerdo a los testimonios, la función del espiritismo es presentar a los hombres, principalmente a los difuntos, como si fueran semidioses. Colocarlo en el mismo nivel de Dios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué razones bíblicas tenemos? Por ejemplo, si ustedes van a Primera de Samuel en el capítulo 28, ¿recuerdan ustedes cuando Samuel estaba desesperado? Donde Dios no le había respondido ni por sueño, ni por Tunín, ni por Urín, ni por visiones. Y Saúl estaba desesperado allí y decidió consultar a la pitonisa de Endor. Cuando él va delante de la pitonisa y le dice, mira, hazme traer a Samuel. Cuando la pitonisa trae al supuesto Samuel, le dice, mira, he visto que suben de entre los dioses. ¿Por qué razón? Le dijo ella, suben de entre los dioses. La razón es porque el espiritismo, la función principal del espiritismo es presentar a los seres difuntos en la misma esfera de Dios. Pero la Biblia dice claramente que el pueblo de Dios, en vez de consultar a los muertos, tienen que consultar a Dios a través de la santa palabra de Dios. Ahora, ustedes muchas veces los adventistas somos un poco débiles en este asunto, porque pensamos que cuando venga la crisis final, Dios nos va a poner palabras en nuestra boca. Mire, la inspiración dice claramente que lo que usted aprende hoy en el tiempo de gracia es lo que el Espíritu Santo te va a recordar en el conflicto final. No es que el Espíritu Santo allí no, lo que tú estudias, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Por esa razón, estos temas acerca de la condición de los muertos, del estado de los muertos, el espiritismo y todos esos asuntos, hermanos, tienen que ser temas que siempre deben estar delante del pueblo de Dios. Y responder a través de las escrituras de que los muertos no saben nada. Hermanos, lamentablemente, la gran mayoría del mundo religioso hoy en día y el mundo secular creen en el error de la inmortalidad del alma. Inclusive en el año 2008 se hizo unas estadísticas donde se demostró que el 75% de la población de los Estados Unidos creían en la inmortalidad del alma, de que la persona va a la gloria cuando muere, va al infierno o se queda en el purgatorio. El 75% en el año 2008. Posiblemente hoy en día esas estadísticas han aumentado a un 90%. Ustedes dirán, entonces, ¿y nosotros los adventistas? El problema es que los adventistas en los Estados Unidos solo somos el 0,3%. Y le voy a dar un dato.
muchos inclusive de la iglesia adventista creen acerca de la inmortalidad del alma. Usted dirá, no, no puede ser. Miren, en la iglesia donde yo me congregaba allá en República Dominicana, en una de ellas, recuerdo que se levantó una hermana a dar un testimonio de una persona que había muerto y dijo, miren, lo que yo voy a decir no es mentira. La persona que se murió, él está en la verdad y yo estoy en la mentira, y él sabe que lo que yo voy a decir es verdad. Y ustedes se ríen. No, eso es preocupante. Ese es un dato sumamente preocupante. Porque dentro de la teología adventista nosotros consideramos que los muertos no saben nada, que se mantienen en reposo hasta el día del juicio final, o los justos hasta el día de la resurrección. Ahora yo pregunto, ¿qué hace usted si de repente en su casa usted va ahora mismo y prende la luz y le sale un muerto? ¿Qué hace usted? Usted lo reprende, ¿verdad? Muy bien. Espero que no lo reprendan con la patica pegando de aquí atrás. Pero está bien. Hermanos, la inspiración, a Ellen G. White se le dio una visión sumamente importante que quiero compartir con ustedes acerca de los efectos del espiritismo. Esta visión se registra en el libro Primeros Escritos, en la página 263 y en el párrafo 1. Y fíjense lo que ella dice. Vi la rapidez con la que se difundía el engaño espiritista, y ella está hablando del espiritismo aquí. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad. Ahí toma esencia el título del mensaje. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Es decir, el tren iba lleno. Después el ángel me mostró el jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. La misma característica que leímos en el libro de Ezequiel, la vestidura, un ángel hermoso. Estudiar los detalles y la verdadera figura de Satanás es sumamente interesante, porque hoy en día la gente presenta al diablo con dos cachos que pegan allá arriba y un tridente en la mano y un rabo, pero esa no es la verdadera esencia. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿y qué hacemos con lo que dice Apocalipsis 12:4? Que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. ¿Será que él tenía entonces un rabo? ¿Sabe lo que significa? Cuando Apocalipsis habla y dice que él con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, significa que ese iba a ser el método que él utilizaría para seducir a los ángeles que cayeron. La cola es el método que él utilizó. Y ustedes dirán, no, eso es mentira. Por ejemplo, cuando ustedes van a Isaías el capítulo 9 y el versículo 15, dice que el anciano que habla la verdad, el anciano venerable y que habla la verdad es la cabeza, y el profeta que habla mentira es la cola. Es decir, cuando Apocalipsis dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, significa que con su mentira sedució a los ángeles en el cielo hasta arrojarlos por la tierra junto con él. Ustedes dirán, no, no puede ser. Jesús lo dijo claramente. En Juan 8:44 dijo que Satanás es mentiroso desde su fundación, desde su origen. Y Jesús dijo, y él es el padre de la mentira, porque fue el método que utilizó. Y ahora sigue diciendo la cita, dice ella, quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era aquel jefe? Me respondió, es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para que crean en una mentira a fin de que se condenen.
Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición eterna. Te dirán, ¿será que el error de la inmortalidad del alma va a tener tanto auge así en el tiempo del fin? En Apocalipsis, el capítulo 16, ustedes encontrarán que en la sexta plaga, el dragón, la bestia y el falso profeta, de la boca de ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que va a unir a estos 3 poderes para oponerse al pueblo de Dios en el tiempo del fin? Escuchen bien. En el conflicto de los siglos, la sierva de Dios tiene una cita donde ella dice que el error de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo es lo que va a unir a estos 3 poderes en oposición al pueblo de Dios. Hermanos, la gran mayoría del mundo cristiano y del mundo secular cree que el domingo es el día de adoración y cree que los muertos siguen viviendo después que mueren. Lamentablemente, inclusive Apocalipsis, el capítulo 13, en los versículos 11 al 18, muestra un despliegue donde, como resultado del fusionamiento de las 2 bestias, va a haber manifestaciones donde va a descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los moradores, y eso va a ser lo que va a preparar el camino para la formación de la imagen de la bestia. ¿Qué significa eso de que va a descender fuego? Va a haber una falsa manifestación o una falsificación del Espíritu Santo, como sucedió en Hechos el capítulo 2. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Hechos el capítulo 2, ¿qué sucedió? Un viento recio y lenguas repartidas en fuego descendieron del cielo. Lo que está diciendo Apocalipsis es que la manifestación o la falsificación de lo que sucedió en Hechos el capítulo 2 en el día del Pentecostés va a suceder en el tiempo del fin a escala mundial. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué viene primero? ¿Lo verdadero o lo falso? ¿Lo falso viene primero? ¿Qué viene primero? ¿Lo falso o lo verdadero? Vamos a ver, quiero ver involucrada. La iglesia involucrada, ¿eh? Yo le hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes pueden sacarme un billete de $3,000, de una cifra de 3,000? Un billete de 3,000 pesos. ¿Quién puede dármelo aquí? No hay. Ahora yo pregunto, ¿hay billetes de $100, de $100? Hermano, lo genuino viene primero que lo falso. No puede haber nada falso si no hay genuino. Se puede falsificar un billete de $100 porque existe el genuino, pero no se puede falsificar un billete de 3,000 porque no existe. La manifestación que va a suceder en el tiempo del fin es una falsificación de lo que Dios hizo en el día del Pentecostés. Tanto así que esto va a tener tanto auge que la sierva del Señor dice que se va a introducir en medio del pueblo de Dios, y ella dice, y la iglesia parecerá que va a caer, pero ella dice, pero no caerá porque Dios es el que la sostiene. Te dirán, ¿será que en el pueblo de Dios va a suceder eso? ¿Se va a permear esos 2 errores aquí? Lamentablemente, mi querido, si le digo que no, le hablo mentira. Sí, y posiblemente ya tengamos algunos fuetazos, por así decirlo, como buen dominicano, acerca de eso. Ahora, ¿cuál es la recomendación de Dios para su pueblo en este tiempo? Que todo
lo que nosotros vayamos a hacer sea basado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso dice Pablo, no se dejen mover fácilmente de su forma de pensar, ni por carta, ni por espíritu, ni por nada. Que el día del Señor vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, lo que está diciendo Pablo, aunque ocurran milagros, aunque ocurran cosas extrañas, si eso no es respaldado por la Biblia, no puede ser aceptado. Nosotros los adventistas tenemos como misión principal terminar lo que empezó en la Reforma Protestante. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que sostuvo a la iglesia protestante durante el periodo medieval? Ellos acuñaron la famosa frase sola la escritura, es decir, lo que tú me pruebes por las escrituras, eso yo te voy a creer. El cristianismo, mi querido, no puede basarse en un sentimentalismo. El cristianismo es un principio. Te dirán, bueno, pero es que la Biblia me habla a mí de que el cristiano tiene que vivir por amor. Pero el amor es un principio, no es un sentimiento. El amor, cuando usted basa el amor en sentimiento, es pasajero, está y se va. Pero cuando el amor es basado en el principio, permanece eternamente. Por eso la Biblia está plasmada en los principios de Dios, que son eternos, así como Dios también es eterno. Oh, mi querido hermano, al final de la contienda, y esto es donde yo lo quiero llevar, al final de la contienda, Dios va a tener un pueblo que va a ser sellado al final por el Espíritu Santo, va a recibir la lluvia tardía, se va a preparar y va a ver a Jesús venir en poder y gloria. Y quiero compartir con ustedes prácticamente una última declaración donde ella le da una recomendación a la iglesia. En el mismo libro, en Primeros Escritos, dice: vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente, que serán obligados a sostener por las Escrituras. Deben comprender el estado en el que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán, aseverando ser seres queridos, parientes o amigos, que le declararán doctrinas contrarias a las Escrituras. No se aferre. Yo tuve un abuelito que fue tan bueno. Sí, fue bueno, pero ¿saben qué? Si usted muestra ese sentimentalismo, al final Satanás va a tomar la forma de ese abuelito para meterle el error que él quiere. Por esa razón se le pide al cristiano que su cristianismo, en vez de estar basado en sentimientos, sea en principio, porque cuando tú acoges el principio, te va a las Escrituras y no te deja mover fácilmente por el sentimiento de que mi abuelito, etc. Y ahora ella sigue diciendo: harán cuanto puedan para excitar su simpatía y realizarán milagros antes ellos para confirmar sus declaraciones. El pueblo de Dios debe estar preparado para rechazar a estos espíritus con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los aparecidos son espíritus de demonios. Así que, mis amados, el mensaje de esta mañana es el siguiente: vayamos a la Biblia. Toda cosa que se nos presente tiene que ser con un escrito está. Ahora bien, inclusive cuando demuestren el escrito está, usted tiene que tener cuidado, porque en Mateo 4, en la tentación que se le dio a Cristo, Satanás dijo: escrito está, Jesús, pero le mezcló el error con la verdad. Por esa razón, cuando usted vaya
a dialogar con cualquier persona de la Biblia, esté bien empapada de ella, estudie bien el contexto, estudie su Biblia detenidamente, porque muchas personas dirán, bueno, pero yo leo mi Biblia. Escuchen bien, hay una diferencia abismal del cielo a la tierra entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Cuando usted lee, meramente pasa los ojos sobre el texto, pero usted tiene que pararse en el texto, consultar el texto, estudiar el contexto, a ver si lo que usted tiene o lo que usted cree se aferra al contexto bíblico. Te dirán, entonces, ¿qué significa esto? Miren, Satanás en el tiempo del fin va a utilizar las Sagradas Escrituras, pero la va a sacar del contexto. Por lo tanto, como pueblo, nosotros tenemos que hacer un estudio de las Escrituras. Escuchen bien, entre más nosotros estudiamos la Biblia a profundidad, mayor es nuestra experiencia con Cristo. Entre menor profundo es el estudio de la palabra, tenemos un cristianismo superficial. Y lamentablemente, ya para concluir, lo superficial se lo lleva el viento, lo profundo permanecen para siempre. Pidámosles a Dios de que seamos personas que estemos edificando sobre la roca y no sobre la arena movediza. Y como dice el apóstol Pablo, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Eso dice el apóstol Pablo. Así que, mi querido, ya en los tiempos finales, la confianza en Dios va a ser determinante. Por eso dice el Salmo 125, con el que empecé: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Tener una experiencia y una confianza con Dios no se logra a través de las películas que uno ve en Netflix, ni la serie, ni la novela, ni los periódicos que se ven. Se logra a través de un estudio serio de la santa palabra de Dios. Necesitamos regresar a las Escrituras y comprobar de que los muertos no saben nada, y de esa forma Dios se encargará del resto. Que Dios te bendiga, oh querida iglesia. Si en esta ocasión te sientes animado, tomar un nuevo camino, comenzar a estudiar tu Biblia a profundidad, te invito a que te pongas de pie y tengamos una oración final. Así que esperamos en Dios de que cada día, cada paso que demos, sea con el propósito de estar más cerca de la Canaán celestial. Cristo viene muy pronto, pero antes de que Cristo venga va a venir una crisis. No podemos taparlo, hermano. Va a venir una crisis doctrinal, va a venir crisis económica, va a venir crisis en relación a la ley de Dios, pero solamente aquellos que hayan tenido una experiencia con Cristo día a día a través del estudio de la palabra y hayan estudiado las Escrituras diligentemente, son los únicos que van a salir victoriosos en el gran conflicto final. Las mismas tácticas que Satanás utilizó en el principio es la misma que va a utilizar al final del tiempo. Así como Cristo venció a Satanás en el desierto con un escrito está, nosotros también lo venceremos a través de la palabra de Dios. Oremos. Amante Padre y eterno Dios, gracias te damos porque un grupo de tus hijos se encuentran en este lugar con el propósito de alabar, glorificar tu nombre y de aprender de tu palabra que tú nos has dejado. Pon en nosotros un espíritu cada día más de estudio de las Sagradas Escrituras, de estudiar tu palabra y de tener una experiencia más profunda contigo, Señor. Dirígenos en todo, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.